Toda la información parlamentaria la encontrás acá, en DTV, el periodismo en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso, de lunes a viernes. Buenas, buenas, ¿cómo les va? ¿Qué dicen? Acaba de terminar una comisión y por supuesto venimos nosotras, nosotros. O nosotres también, porque hay un montón de varones del otro lado de esta pared donde está nuestro control. Esto es DTV, la información concreta, precisa de lo que está sucediendo en Cámara Baja. Mañana hay sesión, ya vamos a ir de lleno con todos los temas, porque de la comisión que acaba de pasar, tiene mucho para hablar. Es Economía del Conocimiento, una ley que se había sancionado en diputados, pasa a Senado devuelve con cambios y estos cambios justamente fueron los que se discutieron hace unas horas nada más en esta sesión conjunta de las comisiones de Comunicación Informática y de Presupuesto. Vamos a presentar a nuestras compañeras como siempre. Daniela Mosetic. Hola, ¿cómo va, Karin? Todo muy bien. Interesante lo que acaba de pasar. Sí, se hizo un poco más largo porque había algunas diferencias, muchos cambios en esta ley que ya se va a tratar mañana. Muy bien, Amanda Alma aquí con nosotros. Sí, siguiendo de cerca justamente la modificación de la Ley de Economía del Conocimiento, alrededor de 14 cambios le incorporó la Cámara de Senadores. Hoy se ratificó hace minutos nada más con la firma de los dictámenes en las comisiones tanto de Informática como de Presupuesto y Hacienda. Está listo para ser debatido. Antes de entrar en estos cambios, bien vale decir, porque el tema se ha renovado, muestras de solidaridad con el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, el diputado Carlos Heller. Hace unos días salió un repudio muy particular por parte de ciertas asociaciones rurales, la Sociedad Rural de Rojas, Pergamino, San Pedro, Varadero, Asociación de Productores de San Antonio de Areco, Arrecifes, Carmen de Areco y Asociación Rural de General Rodríguez. Ellos en un comunicado llaman a sus productores a cerrar las cuentas del Banco Credit Coop. Esto porque el diputado Heller es el autor del proyecto de aporte solidario a las grandes riquezas y como este proyecto, dicen los productores o aquellos que firmaron este comunicado, les afecta a la producción agropecuaria, que, tendrá un alto impacto, dicen, la economía de los productores, gravando los bienes afectados del 2% al 3.5% de los bienes, es que es una manera para ellos de de sentar posición y de decir que no les gusta el proyecto, retirando cuentas del Banco Credit Coop que tiene 100 años. Más o menos. Que es el dinero que ponen los productores, que va a otros productores y que da créditos. Me estaba metiendo en la página del Credit Coop. Muchos diputados no solamente se solidarizaron, sino que contaron experiencias personales de sus cuentas en el Credit Coop. Ya no como compañeros de Heller, presidente actual del banco, de una entidad que tiene más de 100 años y que, volvemos a decir, es un símbolo del cooperativismo argentino. Claro, los diputados, la mayoría de ellos en las comisiones, expresaron su rechazo, su solidaridad para con el presidente por esta decisión insólita, estas son palabras mías, de estas sociedades rurales de pedirle a los productores que cierren las cuentas en el Banco Credit Coop solo porque el presidente de la comisión, autor del proyecto de aporte solidario, es el presidente actual. Sí, hubo varias expresiones de los diputados, como bien decías, y algo que también se planteó es que el proyecto está en discusión. Todavía no se aprobó, todavía no ha habido ninguna definición concreta, salvo el dictamen que salió de la comisión. Pero bueno, fue parte de lo que marcó, digamos, este debate, porque también no tiene que ver con el desarrollo productivo, lo que se acaba de aprobar. Sí, y por eso mismo, el clima está interesante para ser analizado, pero lógicamente pasan estas situaciones que uno se pregunta y otros contestarán. Vamos a meternos de lleno en esta comisión, como decíamos, comisión conjunta, porque el tema se trató y viene ya con una vieja ley del macrismo. Exactamente, viene tratado, hubo una primera aprobación acá, una media sanción en diputados, va al Senado, en el Senado se incorporaron muchos cambios, 17 cambios se incorporaron al
al texto original, entonces obligado a que vuelva a cada diputado. En el medio hubo un tiempo largo, por eso hubo muchos reclamos, porque esta ley es un incentivo para las empresas, incentivos fiscales que tienen que ver con la contratación de empleados, con exenciones de ganancias, de bienes personales, un montón de beneficios que tienen que ver desde un proyecto, desde el 2020 hasta el 2029. Entonces era algo que había mucho interés y finalmente hoy se destrabó con 17 firmas en la Comisión de Comunicaciones e Informática y otras 26 firmas en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, que eso ratifica el proyecto que viene del Senado, es decir, Bien. no se incorpora ningún nuevo cambio. Lo que hay que recordar es que en el 2004 empezó el debate en torno a la ley del software, que es una ley que regulaba a las empresas de tecnología para darles incentivos en la producción. Vencido el plazo que establecía de exenciones impositivas la ley de software en su momento, durante el gobierno de Mauricio Macri se discutió una ley de economía del conocimiento. Hubo bastante acompañamiento, si bien se discutió bastante en aquel tiempo, pero cuando asumió el presidente Alberto Fernández decidió suspenderla por decreto, porque justamente comenzaba el nuevo régimen que aquella ley del 2004 había inaugurado como un proceso de incentivo para este tipo de empresas que son específicas de tecnología. Incluye las que desarrollan videojuegos, las que desarrollan aplicaciones, los medios de comunicación audiovisuales que no tienen un soporte físico en la pantalla a través de los canales de televisión y hacen todo por streaming. Todos estos nuevos formatos, muchos de ellos que están súper instalados, pero que tienen mayor desarrollo en este tiempo. Lo que pasó con la suspensión de esa ley es que el Ejecutivo cambió un poco el espíritu de lo que era el proyecto original del macrismo y eso, bueno, demoró bastante el debate. El 26 de junio se aprobó en la Cámara de Diputados con bastantes modificaciones al texto original, alrededor de 10 modificaciones, tiene 17 artículos, así que se modificaron bastante. Y luego, la semana pasada, los primeros días del mes justamente de octubre, se aprobó el proyecto en la Cámara de Senadores también con modificaciones. ¿Por qué? Porque hay una cuestión con respecto a la forma de escalonar los beneficios y también los aportes que tienen que hacer las empresas. Ahí entramos en el momento ríspido del asunto porque la mayoría de los diputados, y ahora las chicas lo van a explicar, se expresaron en ese sentido, en por qué a las empresas grandes se las castiga, muchos usaron esta palabra, dándole menos incentivo que a una empresa pequeña o mediana, ¿no? Karina Banfi dice, junto con el agro, la industria de la economía de conocimiento es la que nos va a abrir la puerta para salir de esta crisis. El nuevo proyecto otorga mayor discrecionalidad, por ejemplo, que su bloque no puede acompañarlo. José Luis Ramón, no nos tenemos que asustar por una ley donde los más grandes tengan un incentivo menor que los más chicos. Bueno, hubo distintas posiciones. Pero ya vamos a hablar con la diputada Bertone, que estuvo en esta comisión, que muy amablemente, después de varias horas de estar conectada en la comisión, nos está atendiendo. ¿Qué tal, diputada? ¿Cómo le va? Hola, Karen. ¿Cómo están? Bien. ¿Cómo están ustedes? Todos muy bien, por suerte, afortunadamente. ¿Cómo está la provincia por ahí? Bien, muy bien. Y bueno, yo Con frío. quería contarles que estuve en la Comisión de Presupuesto y la Comisión de Informática y Comunicaciones y coincido con las modificaciones que nosotros tratamos hoy, que vienen con media sanción del Senado. A mí me parece que esto ya se había explayado un poco cuando lo discutimos en la Comisión de Diputados y también algunos diputados lo habían hecho muy frontalmente, como el diputado Ramón, por ejemplo. Y bueno, estas apreciaciones quedaron totalmente plasmadas en el proyecto del Senado y ahora, bueno, esperamos poder votarlo en la sesión del día de mañana. Yo creo que es una ley importante, es una de las áreas de la economía y de la industria que nosotros tenemos que fortalecer. Yo he tenido la oportunidad también de votar en el 2004 la ley, he tenido oportunidad también de promocionar en mi provincia con una ley de beneficios provinciales que se complementa con esta legislación. Así que creo que es una norma importante y que esperemos que en el día de mañana podamos llevar al recinto. Diputada, ¿cómo está? Amanda Alma la saluda. Quería preguntarle con un tema fundamental que tiene que ver con la diferenciación entre la dimensión de las empresas. Ustedes cuando lo habían discutido habían llegado a un acuerdo en diputados de un escalafón estable, digamos, un porcentaje para todas las empresas igual. La devolución del Senado es justamente la estratificación. ¿Por qué es importante esta diferenciación entre las pequeñas, medianas y grandes empresas?
Bueno, una de las cuestiones que hoy se hizo, Amanda, hincapié, es la realidad económica que tenemos, ¿no? Que es la pandemia ha llevado a que tengamos que las cuestiones fiscales restringirlas un poco y utilizar los recursos. Ayer también discutimos el presupuesto, quizás para otras, en todas las áreas ha habido otro tipo de atención, ¿no? Escuchábamos al ministro Catopodis diciendo, bueno, yo tenía pensado invertir en rutas y conectividad y finalmente la pandemia me hizo que tenga que invertir en hospitales, en centros de salud, en hospitales modulares, que haya que cambiar la óptica de la inversión. En este caso, en este momento donde la verdad que los recursos fiscales son exiguos porque no hay una tributación, si bien, bueno, ahora ha habido un nuevo repunte, según informó la FIP, no tenemos recursos infinitos para todos. Entonces me parece que esto de dar un beneficio a las medianas y a las pequeñas, y bueno, y que las grandes que ya tienen, las grandes tienen realmente y han recibido beneficios muy importantes en el pasado, tienen como capacidad, digamos, tienen espaldas, como se dice en la calle, no tienen espaldas para aguantar un poco más. Creo que esto es lo que buscamos nosotros, seguir fortaleciendo a las pequeñas, a estos rubros que en las provincias se van desarrollando. Hay polos muy interesantes en la provincia de Córdoba. En mi provincia, que es una provincia que tiene muchísima industria electrónica, también está relacionada al software y creo que, bueno, a esas pequeñas es las que queremos hacer hincapié, sin negar que las grandes han llevado a la Argentina a una posición privilegiada, no podemos desconocerlo, y que somos uno de los países que más recursos humanos aportamos en este sentido. Creo que podemos ver a muchísimos de nuestros jóvenes los aportes que hacen en este sentido, tanto de nuestro país como muchos jóvenes que lo hacen desde otros países, pero Argentina ha tenido, es una industria que la ha desarrollado por la creatividad y el recurso humano y el saber hacer que tienen nuestros trabajadores en este sentido. Diputada, ¿qué tal? Buenas tardes, Daniela Mosetic. Nosotros estuvimos siguiendo un poco el debate que se fue haciendo más largo y más intrincado entre el oficialismo y la oposición. Estamos hablando de un proyecto que tiene que ver con incentivos a empresas, algunas exenciones, algunos beneficios. ¿Por qué la acusación fue que tenía un sesgo antiempresa, que tuvieron que defenderse de eso ustedes? Bueno, muchos diputados de la oposición plantean esto, pero diputados que, por ejemplo, no sé, en el 2011 no votaron la norma que prorrogó los beneficios. Yo creo que cada diputado puede tener y sabe qué intereses representa. En el caso, yo puedo hablar por mí, obviamente puedo hablar por todo mi bloque, pero en este caso la entrevista es conmigo y puedo hablar por mí. Siempre he protegido a los industriales de mi provincia, y no solo a los de mi provincia. Como tengo siempre una posición industrialista, creo en la industria argentina, creo en el desarrollo del software. En su momento presenté por el año 2001, 2002 con un diputado Soria, también que él me trajo, armemos esto y armamos un proyecto de ley. He propiciado muchas leyes a favor de la industria, las de autopartes, por ejemplo, la de biocombustible e hidrógeno en su momento cuando presidía la Comisión de Energía y Combustible. Quiero decir que yo no tengo prejuicio alguno, pero sí siempre en las normas que yo he propiciado personalmente he tenido este cuidado o esto de el mundo pyme, las pequeñas empresas. Creo que nosotros tenemos esta particularidad en la Argentina, que menos mal que tenemos estas pequeñas empresas y que las podemos proteger. Miren el caso de esas industrias, pequeñas pymes cordobesas que fabricaron los respiradores para la pandemia. Yo creo que ese es el tipo de pymes que nosotros nos tenemos que enfocar. Las grandes ya tienen protecciones, incluso son multinacionales, muchas que tienen protecciones en otros países y que vienen a nuestro país y bueno, claro, dan trabajo, porque tenemos que reconocer que dan trabajo, pero no tienen esta necesidad imperiosa que sí puede tener un pequeño empresario que recién se está iniciando. Yo, siempre he defendido, es más, les digo a ustedes, siempre en algún punto, cuando he sido diputada o senadora anteriormente, yo voy por los ministerios haciendo gestiones. Y muchas veces hasta a uno se le critica en el sentido de decir,
¿por qué defiende a los empresarios? Y yo digo, no hay trabajadores si no hay empresarios. Incluso es una cuestión que muchas veces se me ha atacado en ese sentido. Entonces yo hablo por mí. No tengo una cuestión de prejuicios con ni grandes, ni pequeños, ni pymes, pero sí trato de poner énfasis en lo que nosotros tenemos que proteger, en lo que los recursos económicos en un momento difícil, escaso, resguardamos para que se pueda llegar quizás a más pequeñas empresas que a lo mejor se están iniciando, porque esta es una industria que tiene mucha creatividad, que va creciendo día a día, momento a momento, se va perfeccionando. Entiendo, es una ley muy abarcativa. Es cierto que está por ahí mayormente destinada a estas empresas que se están formando que a las grandísimas empresas que otros diputados, Pastori decía, Ocampos también, el sesgo ideológico. Las grandes, en realidad, las chicas, las pequeñas, las medianas empresas venden a las grandes, mayoritariamente, Campos decía. O sea, ellos lo ven desde ese lugar, no que la grande ya tiene respaldo, sino que están como en una condición que si la grande se ve perjudicada, se va del país o no le compra al mediano. Ese era el aspecto que si quiere lo comenta, diputada. Yo creo que el mundo está tan complejo que, bueno, vamos a ver quién se va de dónde. Esto lo podremos evaluar más adelante. Pero a lo mejor que tenga, por ejemplo, una gran farmacéutica, una gran alguien que fabrica medicamentos en gran escala y que tengan un desarrollo de software y que por eso también quieran aplicar. Y yo quiero poner un poquito el ojo en eso, ¿no? Por eso me gustó, que ya lo habíamos expresado, ojo, hubo muchas voces que expresamos esto en la primera... pero bueno, se llegó a un consenso y bienvenido era el consenso. Fue el Senado como toda Cámara puede modificar, revisar y nosotros aceptar o no aceptar esas modificaciones. En este caso nuestro bloque ha decidido aceptarlas. Lo mismo puede pasar que ellos manden del Senado alguna otra norma. Esto es algo normal, es habitual y va a suceder. Bien. Sí hubo una revisión, yo diría, más fina desde qué es lo que se puede otorgar y qué es lo que no se puede otorgar. Y bueno, y me gusta que tenga también una mirada de género, una mirada del interior del país. Creo que también eso es importante. Sí, que se quejaban ahí, decían que venía de Senado, eso no, ya lo había, era uno de los puntos que había surgido de diputados, ojo. Está muy bien. Gracias, Rosana. En otro momento podemos hablar con mayor tiempo de la provincia, de su actualidad, pero este punto es fundamental, importante tener tu palabra, así que mañana habrá sesión y veremos entonces cómo se desarrolla este tema y otros. Muchas gracias a ustedes y me encanta que sean 3 mujeres. Ay, qué linda. Gracias, diputada. Muy amable. Gracias. Hasta luego. Acá tenemos siempre hinchada, ¿vos viste? Sí, ¿Vos sí. viste? Tenemos siempre hinchada. Sí. Se refería al artículo 9, Sí, la diputada Bertone recién, que tiene que ver específicamente con los incentivos y clasifica una serie que son 5 incentivos específicos para aquellas empresas que incorporen mujeres, que incorporen personas travestis y trans, que incorporen también personas con discapacidad y que también se ocupen de la formación, capacitación profesional de sus propios trabajadores. A todas aquellas empresas que decidan invertir en eso, se les va a descontar algunos de los impuestos. Esto hay escalafón para las grandes, pequeñas y medianas también. Sí, también. Claro. Lo que se cambió justamente fue eso, porque si bien no en todos los artículos se habla de los impuestos, pero se puede conseguir créditos fiscales para prorrogar por 2 años o 3 el pago de aportes patronales. Esto quiere decir mucho dinero. Lo que las empresas tienen que poner como parte, que también ponen los trabajadores, de aguinaldos, vacaciones pagas, bueno, todos los derechos que tenemos los trabajadores en relación de dependencia. Ojalá se sancione esta ley, esperemos, y va a haber un boom importante de contrataciones, ya que lógicamente los incentivos son muy buenos de contrataciones en este sentido, ¿no? De minorías, de mujeres, y ojalá que se vea eso en la calle. Y también incorporaron un artículo muy interesante que pone en revisión, digamos, los beneficios en caso de que las empresas despidan trabajadores, ¿no? Y también si no tienen a sus trabajadores registrados. Que por otro lado es una forma de control que tiene el Estado frente a los beneficios justamente de las empresas, de disminuirle el pago de sus impuestos, de su proporción de los impuestos para los servicios sociales de los trabajadores, controlar que no se esté quebrantando la ley. Ahí las empresas ponen el grito en el cielo con las cuestiones de la prohibición de despido. Es muy delicado ese tema porque en la
el despido hay tantas razones como seres humanos, ¿no? Y lógicamente la patronal tiene su decisión en un empleado que no va, no sirve o no, su trabajo no es necesario, y por ahí el hecho de despedirlo es un freno para todas estas cuestiones. Lo van a tener que ver. Bueno, ahí te comentaba que en la comisión hoy, que arrancó hoy a la tarde, ya es como que fueron zanjadas algunas diferencias y gran parte del debate que va a tener lugar mañana en el recinto. Es como que ya el debate está cerrado, la oposición y el oficialismo se pudieron expresar, así que mañana, en una sesión que no es conflictiva, pero tiene unos cuantos temas, este tema ya estaría encaminado, no es que mañana nos vamos a encontrar, tal vez sí, pero todo puede pasar. Sí, pero hasta que no se vota. en ese momento no, pero hoy ya es como que hubo un debate en profundidad un día antes de la fecha prevista para la sesión, así que hace prever que mañana este tema va a salir. Hablando de todo un poco, bueno, de hecho, a propósito del asunto, mañana hay sesión y este va a ser uno de los temas fundamentales, el tema fundamental, porque después se van a tratar otros que quedaron de la última sesión, pendientes, como es la adhesión a un acuerdo de régimen de trabajo y la ley de cítricos también, más la cuestión de la fonoaudiología, que eso sí quedó de la anterior sesión. La ley de cítricos no, eso se incorpora nuevo, ¿no, chicas? Exactamente. Sí, también otro tema que también trabajamos mucho acá tiene que ver con la habilitación para que el Ministerio de Salud pueda adquirir ya los contratos por la vacuna. Exacto. Lo vimos, el debate, lo seguimos muy Salió de hace cerca. poquitito esa comisión, ese dictamen. Que era bastante compleja el articulado de la ley, por eso también, como dice Dani, mañana vamos a ver una sesión muy política donde va a haber más discusiones por los retrasos, las demoras en la modificación de la ley, cuánto, cómo se implementa, que en lo técnico específico del articulado, porque eso sí se estuvo discutiendo con lujo de detalles. Pero son 4 los temas que se van a discutir mañana. Este es uno de los primordiales, economía del conocimiento, seguro se va a llevar la mayor cantidad de tiempo de debate, y luego la declaración justamente de importancia de las contrataciones respecto a las vacunas. Exactamente. Y el tema Meri también se va a tocar porque va a haber una manifestación. El tema Meri, va a haber un proyecto de resolución donde va a estar la conclusión de la reunión que tuvo esta comisión de 5 integrantes del oficialismo de la oposición, Miguel Base, Silvia Los Penato, Graciela Cabaño, Álvarez Rodríguez también, donde mañana se va a ver qué se dice desde lo político, porque se esperaba, en un principio, cuando se conformó la comisión, se esperaba que le dé la sanción. A Meri, antes que eso, presentó su renuncia, así que no tiene ejercicio sobre eso. Pero mañana va a haber una expresión política sobre la actitud de Meri, que fue en esta última sesión y que dejó fuera algunos temas porque se hizo tan largo y tan complicado que dejó para el día de mañana. Claro, exactamente. Entonces, algunos temas que se pudieron postergar y mañana va a estar este tema. Seguramente algo que tendrá que ver con el futuro, con la dieta, porque no es una renuncia común esta, y muchos se preguntaban, ¿pero cómo? ¿Y se va a jubilar como diputado? Bueno. Mañana asume Alcida Figueroa también. Exacto. Mañana al inicio de la sesión va a ser el lugar para que asuma esta nueva diputada salteña al Frente de Todos. Así que estuvo, de hecho, estos días reuniéndose con el presidente del bloque del Frente de Todos y también con la exdiputada y actual intendenta Mayra Mendoza para ir articulando un poco, bueno, a qué comisiones se va a integrar, en qué materias va a estar trabajando. No lo reemplaza en las comisiones que estaba Meri. No cuando es así, cuando entra un diputado, un perfil muy interesante. Se lo preguntaron a ella, ni bien le dijeron que iba a asumir, se le preguntó a ella y ella dijo que todavía no estaba al tanto, pero que ella tenía en mente algunas comisiones de las cuales quería participar y iba a tratar de incorporarse en ellas. Así que un perfil feminista interesante. Bastante feminista, sí. También mucho trabajo en pueblos originarios. Con pueblos originarios, Así que va a tener ahí mucho debate seguro porque por es ahí un tema en la retrasado. Comisión de naturales, de recursos naturales, es posible. De población. Donde hay población, donde están enfocados. En general, los diputados, cuando tienen su costado, lógicamente las comisiones a las que se integran son las que ellos están cómodos. Se manejan sus profesiones o sus intereses particulares también. Y donde más expertise tienen, ¿no? Porque recordemos que son muchas las comisiones, el trabajo en bloque es justamente dividirse para poder seguir los temas con profundidad, porque no se pretende que todos los diputados sepan todo, sino que todos tengan una comprensión del impacto que tienen las leyes que se discuten. Lo que son las cosas, ¿no? Cuando los diputados quedan afuera porque se vota y entran los que entran de acuerdo a los votos y dicen, uy, bueno, no, y sí. Y de repente
adentro, por la razón que fuera, ¿no? La vida te da sorpresas en este sentido y lo que pensabas que Porque a su vez ya estaba completamente cerrado. Ameri llegó a reemplazar a Sergio Levi, que fue senador. Entonces, Claro. esta señora Alcira Figueroa es un reemplazo de un reemplazo. O sea, Claro, es la sucesión claro. de la sucesión. Tenía que llegar. Tenía que ser, tenía que estar acá. Tiene funciones hasta diciembre de este año, ¿no? El año próximo. El año próximo, Porque exactamente. que se Viene a vence completar el mandato, exactamente. Tenemos elecciones el año que viene, pero eso falta muchísimo. El país está en otra historia, por más que algunos políticos nos lo recuerden, o algunos medios de comunicación también nos lo recuerdan, por eso es bueno siempre leer con subtexto, leer el metatexto, ahí leer entre líneas, sobre todo cuando se trata en temas políticos. Si ustedes están viendo esto es porque les apasiona, les gusta o se interesan saber de qué anda, en qué va la política argentina. Bueno, esto es política argentina, pero es el Congreso de la Nación. Es diputados y las leyes que se están discutiendo ahora son justamente las que el día de mañana nos van a regular en nuestras actividades. Por lo tanto, otra de las cuestiones que pasó importantes, interesantes, es una decisión de la justicia, ni más ni menos que sobre la Cámara de Diputados. Recordemos que el 1 de septiembre fue la sesión donde hubo discusión entre la validez o no del protocolo. A esa sesión se está refiriendo esta resolución justamente en relación a a explicar o a dar una respuesta del Poder Judicial a un amparo presentado por Juntos por el Cambio. Lo que hizo fue rechazarlo y plantear que la Cámara de Diputados tiene su propia manera de organizarse, que la justicia no se puede meter, era un poco lo que se preveía, ¿no? Si Así como pasaba, la Corte ¿no? Suprema falló de esa misma manera con la senadora Cristina Fernández también en algún momento, ¿no? Exactamente, y así que la sesión, lo más importante es que la sesión es válida y que lo que se aprobó en esa sesión, que es nada más y nada menos que la ley de asistencia al turismo, Sí. tiene validez. Tiene validez. O sea, fue muy importante la decisión esta porque justamente estaba en veremos la oposición Bueno, al haber... esa claro. presentación de Juntos por el Cambio fue hecha, se había amenazado con esa presentación, se concretó la amenaza también. Se concretó la amenaza varios días después. Varios se días dejó después, pasar. porque hubo ahí, y después Sí, sí. hubo una resolución política, hubo un llamado a Sí, estas reuniones, totalmente. ahora que son muy taquilleras de labor parlamentaria, ahora que se esperan mucho las reuniones. Ahí, desde lo político, es como que Se ya pudo había sido saldar. subsanado eso. Igual es interesante porque en la redacción del juzgado contencioso administrativo de Enrique Lavie Pico se alude al contexto de crisis sanitaria, eso, y también hace mención a los otros países y a otras regiones del mundo que están con este sistema. Por ejemplo, presencia restringida de legisladores con derecho a voto por bloque parlamentario en Alemania, Francia, Italia, Irlanda, Suiza, Nueva Zelanda. Otros se ha previsto sesionar con videoconferencia de manera electrónica remota como Uruguay, Brasil, Chile, Perú, Colombia, Ecuador y Rumania. Otros sistemas que combinan presencia reducida de legisladores con votación electrónica, como aquí, España, Holanda, Polonia, y algunas legislaturas en nuestro mismo país, como Mendoza, Salta, Córdoba y Santa Fe, que es lo mismo que ocurre con nuestra Cámara de Diputados. Pero interesante hacer ese paneo mundial que la justicia, bueno, resuelve en base a situaciones concretas que pasan en el mundo y que tiene que arreglarse en la Cámara, de donde surge el inconveniente. Es la discusión eterna si se judicializa la política o no, Sí. y los efectos, ¿no? La justicia también tiene una tradición de no intervenir en estos casos porque la división de poderes es lo que rige en definitiva a la organización política del Estado, ¿no? Y si un juzgado, la justicia decide sobre el funcionamiento del Congreso, bueno, desnaturaliza un poco la representación, ¿no? Sí. Porque aquí, de última, los diputados son votados cada 4 años Claro. y es la representación más genuina del pueblo. Así que lo que van a tener que hacer ahora desde Juntos por el Cambio, desde quienes firmaron el pedido del amparo, es pagar las costas del juicio, ¿no? Porque eso también tiene una erogación de recursos del Estado que la justicia fija un monto para que también se pueda resarcir esa actividad que tuvo que intervenir la justicia y desatender otros temas, por ejemplo. Exacto. Ya les anticipo que anunciaron que va a haber apelación. Así que Ir a la todavía no Cámara. quisieron adelantar cuáles van a ser los argumentos frente a esto que vos decís de no meterse en los asuntos del Congreso. Ya están trabajando Juntos por el Cambio en la apelación. Ay, que la justicia tiene bastante para estos últimos días para decidir Claro. varias cuestiones. Tema educativo, vamos a cambiar el punto. Hay coyuntura en este tema, porque el ministro Trota está reunido con los ministros distintos de diferentes áreas en este momento y también hay novedades. Mira, Karin, veníamos trabajando hace alrededor de un mes un proyecto de la diputada Brenda Austin del radicalismo cordobés.
ella es la que trae originalmente la propuesta de la emergencia a nivel educativo. La necesidad de establecer la educación como un servicio esencial. Como venimos hablando desde marzo de un montón de servicios esenciales, como puede ser la seguridad, salud, las enfermeras. Bueno, incorporar a la educación dentro de ese mismo grupo para dar la posibilidad de que regresen las clases de alguna manera, más restringida, en algunos horarios, pero de manera presencial. Así que hoy, Juntos por el Cambio es como que le dio una entidad institucional a ese proyecto que presentó Brenda Austin, y hubo un proyecto que presentan Mario Negri, Cristian Ritondo y Maximiliano Ferraro, junto a Brenda Austin y a Victoria Morales Gorleri del PRO. Es un poquito más reducido, es como más concreto, pero pide la emergencia educativa por 2020, lo que queda del 2020 y el 2021 para marcar esto, que sea una actividad esencial y darle la potestad, si hay una aprobación desde lo nacional, que cada jurisdicción pueda regular el regreso a clases, el calendario, la posibilidad, como se está hablando, por ejemplo, de los últimos años, que haya un módulo entre febrero y abril, ir trabajando y dando un poco más de libertad de acuerdo a cómo está la situación con el coronavirus. Pero no la tenían. De hecho, San Juan había empezado con clases, después dieron marcha atrás de acuerdo a la cantidad de contagios en esa provincia. Sí, bueno, exactamente, pero dentro de este marco de la emergencia educativa y de que sea actividad esencial, digamos. O sea, cambiar el estatus. En actividad esencial. Exactamente. Se cambia el estatus. Exactamente. Perfecto, Mira, perfecto. hoy por hoy están dos provincias que están con actividad presencial, que son La Pampa y Formosa, que arrancaron hace un mes. Esas son las que arrancaron hace un mes y pudieron continuar. Bien. Ayer arrancó San Luis también, con un proyecto, arrancó. San Juan, Catamarca y Santiago del Estero arrancaron también hace un mes y volvieron para atrás. No solo por la situación educativa, fue una situación en general que obligó a una vuelta a fase 1, que obligó a retrotraer la presencialidad de las clases. No fue en sí el problema educativo. Así que ahora a las 18 también estaba reunido el ministro Tota, dijo que iba a haber anuncios, sobre todo para los últimos años, para el último año del secundario y el último año de la primaria. Así que bueno, este proyecto de Juntos por el Cambio vino a reforzar un poco el pedido que se está haciendo escuchar desde muchos sectores para el regreso a clases. Tiene que ver también con establecer los protocolos, ¿no? Un mecanismo para que se vayan instalando los protocolos, previendo justamente un retorno un poco más masivo, ¿no? Se está también dando la posibilidad con la emergencia, que lo que implica es por un tiempo limitado y que algunos recursos específicos se puedan reasignar para cubrir esta situación, que es acondicionar las aulas de todos los distritos, porque una cosa son las ciudades, otra cosa son las escuelas rurales, para poder ir paulatinamente, dando una respuesta en relación a la posibilidad de volver a las clases. El proyecto original tenía en cuenta, por ejemplo, lo que dice Amanda del tema de los fondos, hablaba desde el servicio escolar hasta el servicio de comedor, un montón de áreas. Ahora, esto es más focalizado y tiene que ver con una ampliación de fondos y poner el foco sobre todo en el acompañamiento de la terminalidad educativa, es decir, que terminen los chicos que están en séptimo grado o que están por terminar el secundario, y poner el foco en las poblaciones vulnerables también con problemas de conectividad. Bien, la tenemos a María Carolina, la diputada Moisés. ¿Cómo va? Buenas tardes, diputada. Bien, buenas tardes, Karen, ¿qué tal? Y a todo el equipo de las chicas de la tele. Las chicas de la tele, de la tarde, las parlamentarias. Vamos a hacer una banda, chicas. Hay que hacer una banda de música acá porque me encanta, porque las diputadas están bien a favor de nosotros. Engancho con... Miren qué buena imagen. Ahí hacemos una captura, claro. No sé ustedes conmigo con los instrumentos. Vamos a empezar festejando que mañana probablemente tengamos por primera vez un bloque con mayoría de mujeres, así que estamos muy contentas. Muy bien ese dato que da la diputada. Claro, porque estaban ahí. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso, diputada, entonces? Claro, porque se suma. Bernaza, con la asunción de Claudia Bernaza llegamos a la paridad y empatamos mujeres y varones dentro del bloque del Frente de Todos, pero mañana, con la asunción de Alcira, de Salta. Claro. Estamos una más, somos mayoría las mujeres. Muy bien ese dato, qué bárbaro. 60 mujeres, 58 varones. ¿Cuánto? 60 mujeres, 58 varones. Porque algún día me lo van a pedir este dato. Algún día, y yo te lo voy a dar con mucho gusto. Y ahí está, muy bien. Esto, bueno, es histórico, señores. A ver, tanto que venimos dándole manija al asunto del acceso, la igualdad.
Bueno, se está dando, diputada. Carolina, arranco con el tema educativo. Vamos obviamente a economía del conocimiento, sí, pero arranco porque me parece importante de esta decisión de Juntos por el Cambio. A ver qué les parece a ustedes. ¿Lo han conversado de declarar la emergencia en el área educativa como servicio esencial? No, me parece, la verdad, que una actitud muy manipuladora de toda la situación. A ver, el Consejo Federal de Educación, donde tienen representación todas las provincias, se viene tratando todas las decisiones que ha tomado el ministro, no las ha tomado unilateralmente. Creo que en esto se ha puesto toda la energía en que el sistema educativo siga funcionando. Hemos trabajado no solamente la falta de virtualidad y de conectividad en algunas localidades, se ha compensado con las cartillas educativas que, mirá, en Jujuy han llegado hasta el último rincón de Valle Grande, de La Puna, de las localidades rurales. Así que bueno, yo creo que son circos nada más. Últimamente la oposición me parece que no encuentra su lugar, sobre todo los dirigentes legislativos, o sea, no entienden la lógica de la responsabilidad de gobernar en medio de una pandemia y sacan estas cortinas de humo cuando en realidad no aportan nada y tampoco ayudaron en nada a que la situación mejore, ¿no? Lo vemos acá en Capital Federal cuando con la cantidad de recursos que tiene Capital Federal no han sido capaces de entregarle las tablets y dar la conectividad para los alumnos de Capital, ¿no? Donde no es un problema de falta de recursos. Aunque el diputado Massa haya dicho que deberían volver los chicos del último año, tanto de primaria como de secundaria, Carolina. Sí, bueno, a ver, todos deseamos que los chicos vuelvan a clases y todos queremos que se normalice la situación, pero no podemos generalizar ni se puede tomar una decisión absoluta de una punta a la otra del país. Yo, en Jujuy, con una situación sanitaria tan compleja, les voy a ser sincera, en las escuelas de Jujuy, o sea, no hay ni equipamiento, no vamos a decir equipamiento sanitario, EPP, que no lo tienen ni siquiera los enfermeros y enfermeras en equipamiento de calidad. No hay elementos de limpieza en las escuelas de Jujuy. No tenés ninguno de los parámetros de la distancia social, del mobiliario necesario y demás. O sea, hay que ser realistas, digamos. Todos deseamos que nuestros chicos vuelvan a clases y que tengan la terminalidad educativa. Pero lamentablemente yo prefiero preservar la vida de los estudiantes jujeños porque sé que el sistema de educación de Jujuy, ni el público ni el privado, están preparados para esta nueva normalidad donde se tienen que atender tantas cuestiones específicas. Está bien, igual se entiende que cada distrito podría adoptar la cuestión, pero es otro tema. Vamos a economía del conocimiento, no sé, mis compañeros. Sí, le quería preguntar cómo anda, diputada Amanda Alma, la saluda, preguntarle principalmente si cuentan con el acompañamiento, ¿no? Escuchamos recién en las comisiones, en el plenario, que desde Juntos por el Cambio, que es la primera minoría, digamos, luego del Frente de Todos, de la oposición, no va a acompañar el proyecto. ¿Usted cree que no lo va a acompañar en particular, pero en general lo aprobarían? Porque las modificaciones, bueno, ajustan un poco el texto y son varias de las cosas que ya se habían discutido en el debate de diputados. Mira, Anda, yo no puedo creer que Juntos por el Cambio no vaya a votar la ley. De hecho, no van a firmar el dictamen. Todas sus expresiones durante la reunión de Comisión de Presupuesto y de Comunicaciones ha sido el rechazo total del texto. Ni siquiera dijeron que fueran a aprobarlo en general y poner objeciones en particular. No, es un no taxativo. No hay explicación razonable, porque las modificaciones que hizo el Senado, primero, le corresponde al Senado como institución, o sea, nosotros sancionamos un proyecto, tuvimos media sanción y corresponde que el Senado pueda opinar. Si bien en la mayoría de las veces se consensúa antes o hay algunas leyes que se pueden replicar, pero el Senado tiene todo el derecho del mundo a opinar, es lo que hizo efectivamente, por eso nos devuelve estas observaciones. Y nosotros estamos de acuerdo en todo con las observaciones. Y por ahí, si quisieran tener razón con que no están de acuerdo con algunos temas puntuales, yo no puedo entender que rechacen el semejante trabajo que se ha hecho parlamentariamente estos 2 años con la Ley de Economía del Conocimiento, pero además no puedo creer que le den la espalda a esa enorme cantidad de beneficiarios, porque esta ley tiene impacto directo sobre
todos los emprendedores, empresas, pymes, grandes, medianas, que se dedican al desarrollo tecnológico, al desarrollo de software, a la electrónica, a la producción y postproducción de audiovisual, a las industrias culturales virtuales, tecnológicas. O sea, digo, todo este mundo que nos ha explotado y se ha acelerado desde el punto de vista del uso de las tecnologías en la vida habitual de la gente, con lo de la pandemia, más allá de que el proceso ya venía de antes. Con Economía del Conocimiento lo que queremos es financiar a todos esos emprendedores, a esas empresas, para que puedan desarrollarse, ser competitivas, poder exportar. Y bueno, no estar de acuerdo con una coma, o no estar de acuerdo con una palabra, o porque dice hasta tanto, o porque establece de otros porcentuales, sinceramente me parece de una incoherencia total y de una falta de realismo ante lo que necesita la Argentina hoy, ¿no? ¿Qué tal, diputada? Buenas tardes, Daniela Mosetic. Bueno, uno de los puntos del conflicto fue este tema del escalonamiento, que no surgió originalmente en diputados, pero ustedes lo vieron como una buena lectura del Senado de por ahí achicar los beneficios para las grandes empresas. ¿Esto puede influir sobre el empleo o, como dice la oposición, sobre las empresas que se vayan o esas amenazas que hicieron sentir en la discusión? Mire, la oposición dijo que se iban miles de argentinos a Uruguay y no hay más de 200 pedidos de Uruguay. O sea, y hoy la oposición dice que nosotros tenemos un sesgo antiempresa cuando vienen de representar un gobierno en el cual cerraron 25.000 empresas. O sea, creo que hay una profunda carga de incoherencia en esos argumentos. Podrán no estar de acuerdo con este criterio, como vos bien lo planteás, de que las más chicas tengan más beneficios y que las más grandes tengan menos beneficios. Podrán no estar de acuerdo con eso, y creo que es lo único lógico, digamos, entendiendo los intereses que representa Juntos por el Cambio y el radicalismo hoy, y como yo se los planteé en el debate de la comisión, o sea, así como nosotros tenemos el derecho de pensar en políticas redistributivas, o sea, que se redistribuya la riqueza y que ese sistema de redistribución sea para beneficiar a los más débiles o a los que menos tienen, en este caso, en la cadena empresarial de todo este rubro tecnológico, justamente son las empresas que necesitan más inversión y más ayuda del Estado para poder mantener la competitividad, el desarrollo, el empleo y demás, que las grandes, sobre todo en un segmento tan competitivo como este. Entonces, lo único que nos sorprende es que ellos defiendan a las grandes empresas. Ahora, si ellos tienen el derecho a defender a las grandes empresas, a los monopolios en telecomunicaciones, que es lo que pretenden, nosotros tenemos todo el derecho de decir, no, nosotros pensamos distinto, nosotros creemos que tenemos que apoyar a los emprendedores de software, a las pymes, a las empresas que la están luchando y que tienen ideas innovadoras, pero que no tienen estructuras económicas para poder desarrollarlas. Entonces, bueno, es comprensible la diferencia en la visión. Lo que no es comprensible es la decisión final, porque en definitiva, si estuvieron de acuerdo con toda la ley, si la votaron por unanimidad hace unos meses atrás, no pueden ahora, por 2 o 3 detalles que no hacen ni al fondo de la ley, ni al espíritu de la norma, ni tampoco perjudican a nadie, ¿no? Porque si ustedes me dicen, se está haciendo esto y se perjudica a determinado sector o se deja fuera a determinados actores, y no es así, es simplemente marcar pautas de criterios redistributivos de recursos que son de todos los argentinos. Sí. Diputada, le quería pedir una reflexión sobre el artículo que incorporó el Senado, que tiene que ver justamente con que los beneficios que promueve esta ley sean declinados si, bueno, se despide trabajadores. ¿Cómo es esa incorporación de control, sobre todo, del trabajo registrado? Bueno, son medidas que buscan alimentar la formalidad, o sea, si hay empresas que van a recibir beneficios a través de estas políticas, financiamiento, desgravación impositiva, bonos fiscales y demás, y tienen que cumplir con algunas condiciones también. Entonces, por ahí eso es lo que se busca. Hay otro elemento donde se flexibilizan otras cosas, se les da incluso 24 meses más 12 meses de gracia para poder cumplimentar con los objetivos de los proyectos que presentan. O sea, hoy hay más de 700 proyectos ingresados al Ministerio de la Producción, a la Secretaría de Economía del Conocimiento, con lo cual estamos viendo el amplísimo universo de los interesados, ¿no? En que mejoremos esta situación. Y creo que hoy todo lo que tiene que ver con el desarrollo tecnológico que implique inversiones, financiamiento de proyectos innovadores, generación de empleo, inclusión social, o sea, hoy todo lo que es
tenga que ver con la facilitación de las aplicaciones tecnológicas a nuestra vida cotidiana y que sean empresas argentinas, emprendedores, científicos, ingenieros argentinos que puedan desarrollar todas estas cosas que hoy vemos cuánto la necesitamos, pues bienvenido sea. Diputada, en su provincia, ¿cómo vienen estas empresas? ¿Cuántas aproximadamente? ¿Se vería beneficiado el sector en particular? Hay muchos sectores. Estamos difundiendo a quienes va a beneficiar la ley, digamos. Estamos buscando puntualmente, más allá de que todos los espacios de ingeniería, estamos trabajando con la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Jujuy para difundir los beneficios de esta ley, bien, para buscar que trabajen en red, digamos, la fortaleza también tiene que ver con proyectos vinculados, o sea, determinada empresa genera un proyecto tecnológico que a su vez está vinculado con un servicio que necesita otra empresa, entonces estamos trabajando mucho con ello como incubadoras, digamos, de proyectos innovadores, más allá de que esta ley beneficia a empresas que ya están en funcionamiento, a las cuales estamos tratando de acercar la batería de beneficios para que puedan incorporar a esas empresas que ya están trabajando y que ya tienen un capital social y colectivo y económico, que puedan incorporar desarrollos innovadores por parte del área de ciencia y tecnología, tanto de la Universidad Nacional de Jujuy como del CONICET, como del INTA, por ejemplo. Bien. Hay varios programas que están proyectos de productores, o sea, y de ingenieros, agrónomos muy interesantes de aplicación de tecnología al segmento agropecuario y a la producción de alimentos. Bueno, y esto se empata con el proyecto que se está discutiendo de financiamiento a la ciencia, en definitiva, ¿no? Va a ir todo a un todo. Es que vaya acompañado con la inversión futura o cómo comercializar el producto o servicio que se descubra, ¿no? En definitiva, esto tiene que salir. Sí, para nosotros es fundamental, sobre todo en Jujuy, vincular los beneficios de esta ley, no digo en el corto plazo, pero sí en el mediano y en el largo plazo con el desarrollo del litio. O sea, claro, creemos fundamental que el litio no puede ser solamente extractivo. Nosotros estamos en la cuenca litiera, hoy no se puede hablar de Jujuy y del desarrollo del noroeste argentino sin incorporar en la visión estratégica, tanto en la generación de empleo como en las inversiones, como los proyectos económicos y productivos, sin incorporar al litio. Pero lo ideal sería incorporarlo no con la mega minería, la mega extracción, digamos, de la materia prima, sino generando proyectos que se establezcan en nuestras provincias, generando inversión y valor agregado. Claro, vale. No, quería consultar el último dato del desempleo, es de 13.1 a nivel nacional. No sé cómo están los números en Jujuy, intuyo que también complicados, al igual que el resto del país. Este es un proyecto que podría, bueno, acelerar o incentivar nuevos empleos, la creación de nuevos puestos de trabajo. ¿Desde dónde más se podría trabajar en el Congreso o si hay algún proyecto avanzado para trabajar en otro aspecto hacia creación de puestos de trabajo? Bueno, mira, Jujuy está bastante mal, digamos, peor que el resto del país. Nosotros vemos con el dato del ingreso familiar de emergencia, que hemos trabajado muchísimo en la provincia para que ese beneficio llegue a todos los jujeños y jujeñas que cumplían, digamos, con los requisitos. Y mirá el dato, o sea, 187.000 jujeños y jujeñas van a cobrar la cuarta cuota del ingreso familiar de emergencia. Estamos hablando que esto ronda entre el 41 y el 45% de la población económicamente activa. O sea, estamos hablando de que ese porcentaje es el que está en la informalidad. O son desocupados, o son trabajadores en negro, o son trabajadores a medio tiempo, o son emprendedores. Es terrible, o sea, realmente es terrible. Ese dato a nosotros nos alarmó muchísimo, surgió en la primera convocatoria del IFE. En el primer caso fueron 167.000 los beneficiarios y en la segunda cuota logramos incrementar 20.000 más porque era gente que en realidad no tenía acceso a la tecnología, que por el lugar donde viviera, porque no podía actualizar los datos o porque no tenía una cuenta bancaria y demás. Entonces hemos trabajado muchísimo porque justamente ese segmento era el más
más vulnerable y era el que necesitaba, digamos, esta ayuda. Entonces, hablar de desarrollo económico y de generación de empleos para nosotros es el tema más importante. Pero bueno, no sé si se resuelve con leyes. Yo les soy sincera, creo que estamos en una etapa en la Argentina que con esta, hemos tenido primero la pandemia de Macri y de Cambiemos y después la pandemia del coronavirus. O sea, la verdad es que tenemos que ser muy realistas en las cosas que planteamos y tener políticas de shock, de impacto y cuestiones que tengan que ver con, primero, contener la pobreza, que es espantosa, y tratar de frenar ese círculo vicioso en el cual nos metieron de endeudamiento, de parálisis y de desocupación, de cierre de empresas. Entonces, lo que está buscando nuestro gobierno es justamente que la rueda, digamos, haya frenado y que empecemos a hacerla girar en el sentido contrario, digamos, tratando de, primero, de cuidar y de preservar la salud de la gente, pero también la contención de los sectores más vulnerables. No vamos a desterrar la pobreza de un día para el otro, y menos en los niveles extremos en los que nos dejó el gobierno anterior, y lamentablemente tenemos que vivir esta situación de la pandemia. Está bien, igual hay pobreza desde hace mucho tiempo, pero no me meto ahí porque se nos termina el programa otro día, Carolina, con gusto hablamos de los caciques, de los que llevan la provincia hace tantos años y la endémica, pero otro día. Gracias, Carolina, un placer, como siempre, de verdad. El placer es mío, realmente. Gracias, chicas. Un beso grande. Hasta luego, que sigas bien. Bueno, puede ser que tengan los números, sí, para que esto salga. Entiendo que sí, porque si bien Juntos por el Cambio, que son 116, no acompañaría, no sabemos si en particular o tal vez general, alguno acompaña. No creo. Cuando es así, no se desmarcan. Yo tenía la esperanza. No se desmarcan tanto en esas decisiones. Por ahí sí votan en general y en particular no lo sabemos. Por ahora no acompañan el dictamen, pero tienen a todos los otros bloques. Eso quería preguntarles, ¿viste? Bueno, ya está, listo, no tengo tiempo. Pobre mañana te contamos. Sí, acá hay poder femenino, pero más o menos, ponele. Gracias, señores. Hasta mañana, si Dios quiere. Sesión, por supuesto, DTV, desde el minuto cero, acompañándolos en la previa y, por supuesto, en la post. Gracias. La voz de los diputados. La voz de las diputadas. La voz de la oposición. La voz de los que quieren cambiar la realidad. La voz de los que quieren una Argentina mejor. Tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso, de lunes a viernes.